Hola, ¿cómo están gentes de YouTube? Hoy les traigo un video para el canal de la continuación de los dos vídeos en donde instalo el Locuendo TTS Director y la continuación del video en donde instalo las voces para el Locuendo TTS Director que son la de Diego, Esperanza, Francisca y Leonor, además que dije que había más voces y que no las había encontrado, pero de todas maneras y encontré otras voces, pero de todas maneras algunas de ellas pertenecen a Ivona, a Capella Group, Nextap y también de Locuendo, pero de todas maneras algunas voces no son compatibles con Locuendo TTS Director, pero sí en Textaloud. La mayoría, ya que van a ver que algunas voces pueden fallar al momento de darles play a las voces y sí, esto es un spoiler de mi parte, pero bueno, eso lo verán en el transcurso del video, además que aquí también se instalará el Textaloud, por lo cual son dos vídeos en uno debido a la poca compatibilidad con algunas voces en el Locuendo TTS Director que se van a mostrar en el video y ya regresando a lo dicho con las voces donde pertenecen y la falta de compatibilidad que podría tener, pues aquí instalaré las voces de Conchita, Enrique, Miguel, Penélope, Antonio, María, Carmela, Empar, Javier, Jordi, Juan, Montserrat y Jimena que son las voces que encontré ya que por desgracia no pude encontrar el resto de voces que son las de Juan 2, Julio, Isabela, Carmen 2, Mónica, Marisol, Sara junto a la neutral, Álvaro, Elvira, Ana junto a la neutral, Jorge pero la versión de México y lo digo así entre comillas con esa versión, la de Daría, Angélica, Paulina, Paco y Josefa que son las versiones que hacen falta para completar el entorno de voces en español tanto en España como en Hispanoamérica y sí, fue mucho más difícil encontrar un paradero de esas voces para la versión de computador por lo cual pienso que esas voces son exclusivas de la aplicación para Android llamada Voz de Sueiría, así es, la versión que había puesto en el video donde hablé sobre instalar Locuendo en Android, además si las hubiera encontrado, pues el archivo RAR tendría más gigas y ya saben que a Mega le da mucha ansiedad y ya saben lo que me refiero por lo cual no diré mucho de eso porque ya lo saben, además que el archivo ya casi va para 2 gigabits ya que le faltaría un poquito y se haría archivos RAR de esto, pero estaría congestionada la entrada de puros botones de Mega y ahí hablaría mucho de las voces y de verdad sería algo confuso eso, además, podría utilizar Mediafire ya que eso lo usé con la versión de WebSource 1.0.3 que la tengo en Mediafire, pero les recuerdo que Mediafire tiene poco espacio de almacenamiento tanto con cuenta y sin cuenta comparado con Mega y de verdad no quiero pagar por más cantidad de espacio por lo cual me quedo encerrado con una sola página de ficheros siempre cuando tenga una cantidad respetable en la estándar, o sea en la cantidad de espacio que te ofrece gratuitamente por lo cual me animaría a empezar a usar esa página para los archivos que iría poniendo, pero mientras tanto Mediafire no, aunque lo haya usado para subir esa versión de WebSource, pero eso no le quita que lo use en algunas ocasiones cuando haya archivos donde el Mega vaya a molestar con esta cosa. Bueno, ya quedado con esto y dejando de rodeos, pues comencemos con el video de una vez. Bueno, aquí voy a proceder a mostrar las voces que encontré, ojo como había dicho antes pueden no ser compatibles con Locuendo TTS Director y ya verán por qué, pero bueno, aquí estoy abriendo el Locuendo TTS Director y mostrarles la parte donde se ven las voces y ven que las voces que he instalado anteriormente que son las de Diego, Esperanza, Francisca y Leonor aún las poseo en el Locuendo TTS Director. Ok, aquí paso a la carpeta donde están las voces que vamos a instalar en este video y aquí les estoy mostrando las voces junto a las voces que instalé anteriormente y aquí estoy seleccionando las que son las de Conchita, Enrique, Miguel, Penélope, Antonio, María, Carmela, Empar, Javier, Jordi, Juan Montserrat y Jimena, pues como había dicho antes algunas voces son de diferentes asociaciones que son las de Ivona, a Capella Group, Nextap y también de la mismísima Locuendo y pueden que estas no funcionen en Locuendo TTS Director y funcionen en Textaloud por lo cual voy a la carpeta para mostrarles o ya les mostré el instalador de Textaloud 3 y de verdad hay voces que no son compatibles con Locuendo TTS Director, sino que podrían ser compatibles con el Textaloud por lo cual lo iré a instalar. Aquí en la carpeta del Textaloud nos encontramos con 4 archivos en total, aunque la carpeta de arriba y el otro archivo de abajo que es la voz de Jorge la voy a quitar cuando vaya a crear otro archivo RAR para el Textaloud ya que eso sobra, sino lo que importa son estos 3 archivos llamados log6dll, el instalador del Textaloud
Textaload que es la versión 3 y la aplicación del Textaload 3 que está activada con licencia y nos servirá como crack para el archivo y bueno como no estaban viendo en pantalla le hundí clic derecho al instalador del Textaload 3 para ejecutarlo como administrador, luego hay que aceptar permisos de administrador, después que aparezca la pantalla le hundes en siguiente, después hay que dejar marcada o desmarcada algunas de las casillas que se muestran o que se haya mostrado en pantalla y es que es preferible desmarcar las casillas de Textaload Toolbar for Outlook Express /Windows Mail y Textaload Toolbar for Outlook ya que nos va a traer problemas en la instalación de Textaload por lo cual ya he hecho esto le hundo luego a donde nos dice instalar para después proceder a instalarse el programa, ya instalado el programa desmarcamos la casilla de Launch Textaload y le hundimos en finalizar. Bueno, había hundido clic derecho a la aplicación del Textaload 3 que está activada con licencia para copiar el archivo y me dirigí al disco local C, que es el sitio donde lo había instalado por lo cual procedo a encontrar la carpeta del Textaload y una vez encontrada y ya dentro de ella le hundo en pegar, luego en reemplazar el archivo en el destino ya que les va a salir ese mensaje y listo, ya tenemos activado el Textaload, listo, aquí se está abriendo el Textaload 3, una cosa que tengo que decir y es que el Textaload 3 cuando lo instalas por primera vez te mostrará una ventana donde decides personalizar el Textaload por si quieres agregarle más funciones o dejarla con menos funciones y yo había elegido el que tiene más funciones y es por eso que aparece así el Textaload ya abierto. Bueno, ya que tengo instalado el Textaload, pues a instalar las demás voces de Loquendo. Ok, ya estando aquí donde tengo las voces y empezaré con la voz de Conchita y sí, esta voz es de Ivona por lo cual le voy a dar doble clic. Aquí acepto permisos de administrador. Aquí le hundo en OK y aquí se nos aparecerá esta ventana con voz en inglés incluida. Luego aquí le hundimos en siguiente, aceptamos los términos de licencia, luego en siguiente, aquí elijo la dirección donde quiero instalar el programa. Ojo, si quieren instalarlo en el disco local C, pues no hay problema, pero si es en caso mío cuento con doble unidad de almacenamiento, o sea unidad de estado sólido y disco duro, pues tomé la decisión en instalar la voz en el disco duro que es la unidad D, o disco local D, y busco la carpeta creada manualmente ya que el instalador es incapaz de crear una carpeta que no sea la unidad C, o disco local C, y por eso la tuve que crear manualmente y ya teniendo seleccionada la carpeta, le hundo en aceptar y ya teniendo todo listo le hundo en instalar, es ahí donde se procederá a instalarse la voz y ya instalada le hundo en finalizar. Bueno, aquí voy a instalar la voz de Enrique que también es de Ivona y voy a darle doble clic, luego acepto permisos de administrador, luego aquí le hundo en OK, después aquí le hundo en siguiente, luego aquí aceptamos los términos de licencia, luego en siguiente, aquí elijo la dirección donde quiero instalar el programa, además ya había dicho sobre las unidades por lo cual lo instalo en la unidad D. En la carpeta que cree y ya teniendo todo listo le hundo en instalar, es ahí donde se procederá a instalarse la voz y ya instalada le hundo en finalizar. Aquí voy a instalar la voz de Miguel que también es de Ivona por lo cual voy a la carpeta donde está la voz y voy a darle doble clic, luego acepto permisos de administrador, luego aquí le hundo en OK, después aquí le hundo en siguiente, luego aquí aceptamos los términos de licencia, luego en siguiente, aquí elijo la dirección donde quiero instalar el programa, vuelvo a repetir que ya había dicho sobre las unidades por lo cual lo instalo en la unidad D. En la carpeta que cree y ya teniendo todo listo le hundo en instalar, es ahí donde se procederá a instalarse la voz y ya instalada le hundo en finalizar. Aquí voy a instalar la voz de Penélope que también es de Ivona y la última de esta asociación, por lo cual voy a la carpeta donde está la voz y voy a darle doble clic, luego acepto permisos de administrador, luego aquí le hundo en OK, después aquí le hundo en siguiente, luego aquí aceptamos los términos de licencia, luego en siguiente, aquí elijo la dirección donde quiero instalar el programa, vuelvo a repetir como había dicho en las demás voces sobre las unidades por lo cual lo instalo en la unidad D. En la carpeta que cree y ya teniendo todo listo le hundo en instalar, es ahí donde se procederá a instalarse la voz y ya instalada le hundo en finalizar.
Bueno, llegamos a la parte más complicada de las voces y que aquí voy a instalar las voces de Antonio y María, que son de Acapella Group, y este tiene una complejidad debido a que hay que usar 4 archivos en carpetas separadas, 2 de ellas son instaladores en diferentes carpetas, el otro es el key y por último está el SAPI 5.1, bueno, aquí voy a la carpeta donde dice mapas Weimar, luego aquí hundo el instalador llamado Infobox Desktop 2220 Engine, luego acepto permisos de administrador, aquí se nos abre esta ventana donde nos pedirá el idioma, por lo cual lo dejo así porque ya está marcada en inglés y luego le hundo en siguiente y se procederá a abrir la otra parte de la instalación del programa, ya aquí en esta parte hundimos en siguiente, luego aquí aceptamos los términos de licencia y le hundo en siguiente, aquí voy a dejar la ubicación como está por lo cual le hundo en siguiente y se va a proceder a instalar los programas de Acapella Group, en donde recibirán las voces de Antonio y María y una vez terminado eso le hundo en finalizar. Bueno, aquí lo que voy a hacer es buscar un archivo que dice License Manager. Ya lo encontré por lo cual le hundo clic, después acepto permisos de administrador. Bueno, aquí tengo que decir que License Manager van a aparecer las voces de Antonio y María, además con un contador de 30 días y ya lo verán. Bueno, aquí estando en la carpeta voces Weimar voy a hundirle doble clic al instalador llamado Spanish y 2220 y es donde están las voces de Antonio y María, luego aquí acepto permisos de administrador, aquí aceptamos los términos de licencia y le hundo en siguiente y se procederá a iniciar la otra parte de la instalación, luego en esta parte le hundo en siguiente dejándolo en inglés, luego ahí le hundo en siguiente, después en siguiente, aquí como verán o vieron en pantalla tengo marcadas las voces de Antonio y María, pero yo no sé si les aparecerá esas opciones desmarcadas, por lo cual si les aparece así las marcan, pero en caso mío los tengo marcados y le hundo en siguiente y se procederá a instalar las voces. Ya teniendo terminado esto le hundo en finalizar y se nos va a abrir este mensaje en que nos dice los pasos para activar las voces con el License Manager, cosa que vamos a hacer después por lo cual le hundo en aceptar y voy a devolverme a la carpeta mapas Weimar y es hora de utilizar el key. Bueno, ya abierto el key se nos dará una clave de producto o un serial en donde vamos a colocarlo en el License Manager, por lo cual aquí voy a colocar el License Manager. Bueno, tuve que cerrar el License Manager ya que no se ven las voces ahí, por lo cual voy a reabrir el License Manager para que se vean las voces y además con el contador de 30 días. Bueno, aquí me muestra 29 días, pero a ustedes les va a aparecer 30 días, bueno en el key había hundido en Make Key y se nos dejará un archivo en el escritorio llamado infobox.lic, es ahí donde pulsaremos el botón que dice Import License File en el License Manager, buscaremos el destino del archivo que se nos creó y está en el escritorio y procedemos en abrir y aquí aparecerá el mensaje que ya se ha activado las voces, aunque yo no sé qué pasó ahí ya que no se me activaron las voces y me sigue apareciendo 29 días ya que creo que debe haber sido un error, pues no sé, pero a ustedes en ese lado que es el contador les debería aparecer no limit ya que ahí sabrán que están activadas las voces. Bueno, según lo que había investigado sobre el SAPI 5.1 es por si no les corre las voces, cosa que veré a continuación al ensayar las voces en el TextLoad. Bueno, aquí voy a colocar hola y a poner a funcionar la voz de Antonio. Como ven, aparece este error en donde nos pide el SAPI 5.1, por lo cual lo voy a colocar yéndome a la carpeta donde se encuentra el SAPI 5.1. Bueno, aquí voy a hundir doble clic al SAPI 5.1, después acepto permisos de administrador y espero a que inicie el instalador. Ok, aquí le hundo en siguiente, luego aquí en siguiente y se procederá a instalar el SAPI 5.1, por lo cual hay que esperar y una vez terminada toda la instalación le hundo en cerrar. Bueno, aquí voy a ver si se solucionó el problema de esas voces en el TextLoad 3, por lo cual iré a comprobarlo. Solo espero que funcione. Maldición, todavía el error persiste, lo que significa que no ha funcionado y es cosa extraña, aunque yo creo que a la compatibilidad de Windows 11 o no sé qué pueda pasar ya que tengo instalado el SAPI 5.1 y no me reconoce las voces en el TextLoad y es por eso que había dicho esto en una parte del principio de este video que una de las voces va a traer problemas y aquí lo tienen señoras y señores. Bueno, no jodo con esto por ahora e instalo las otras voces que faltan y estas sí son compatibles con el Locuendo TTS Director exceptuando a las voces de Javier, Juan y Montserrat ya que la de Javier es de Nextcloud
y las de Juan y Montserrat, aunque sean de la mismísima Locuendo, pues no son compatibles esas voces con Locuendo TTS Director, por lo cual aquí voy. Bueno, aquí voy a instalar la voz de Carmela, por lo cual hundo en doble clic, acepto permisos de administrador, luego ya abierto le hundo en siguiente, acepto los términos de licencia y le hundo en siguiente, luego en la otra parte, como había dicho de las anteriores voces en los anteriores vídeos míos, en la parte del nombre y la organización, pues en organización pueden poner como se les viene en gana, yo en este caso que es el mío escribo Locuendo y le hundo en siguiente, luego en la otra parte es la ubicación de la carpeta LTTS7, pues como yo lo tengo ubicado en la unidad D, o disco local D, que es el disco duro, pues lo voy a buscar ahí ya encontrado, le hundo en OK y después en siguiente, luego en siguiente y se va a instalar la voz, una vez terminado le hunden en finalizar. Bueno, la siguiente voz que voy a instalar es la de Empar, por lo cual hundo en doble clic, acepto permisos de administrador, luego ya abierto le hundo en siguiente, acepto los términos de licencia y le hundo en siguiente, luego en la otra parte, como había dicho de las anteriores voces en los anteriores vídeos míos, en la parte del nombre y la organización, pues en organización pueden poner como se les viene en gana, yo en este caso que es el mío escribo Locuendo y le hundo en siguiente, como había dicho antes, en la otra parte es la ubicación de la carpeta LTTS7, pues como yo lo tengo ubicado en la unidad D, o disco local D, que es el disco duro, pues lo voy a buscar ahí ya encontrado, le hundo en OK y después en siguiente, luego en siguiente y se va a instalar la voz, una vez terminado le hunden en finalizar. Bueno, aquí voy a proceder a instalar la voz, que es la de Javier. Esta voz es de Nextap, por lo cual le voy a dar doble clic, acepto permisos de administrador y aquí esperamos a que empiece la instalación. OK, ya aquí le hundo en siguiente, acepto los términos de licencia y le hundo en siguiente, aquí elijo la dirección donde quiero instalar el programa, además ya había dicho sobre las unidades en las voces anteriores, por lo cual lo instalo en la unidad D, en la carpeta que cree que se llama Nextap Scansoft. Bueno, ya teniendo lista la carpeta le hundo en OK, después le hundo en siguiente y ya teniendo todo listo le hundo en instalar, es ahí donde se procederá a instalarse la voz, y ya instalada le hundo en finalizar. Bueno, aquí voy a instalar la voz de Jordi, por lo cual hundo en doble clic, acepto permisos de administrador, luego ya abierto le hundo en siguiente, acepto los términos de licencia y le hundo en siguiente, luego en la otra parte, como había dicho de las anteriores voces en los anteriores vídeos míos, en la parte del nombre y la organización, pues en organización pueden poner como se les viene en gana, yo en este caso que es el mío escribo Locuendo y le hundo en siguiente, luego en la otra parte es la ubicación de la carpeta LTTS7, pues como yo lo tengo ubicado en la unidad D, o disco local D, que es el disco duro, pues lo voy a buscar ahí ya encontrado, le hundo en OK y después en siguiente, luego en siguiente y se va a instalar la voz, una vez terminado le hunden en finalizar. La siguiente voz que voy a instalar es la de Juan, que aunque sea de Locuendo, pues no es compatible con Locuendo TTS Director, pero sí en Textaload. Bueno, aquí voy a darle doble clic al archivo, acepto permisos de administrador, luego ya abierto le hundo en siguiente, aquí menciona sobre SAPI 5.1, por lo cual ténganlo en cuenta ustedes. Bueno, le hundo siguiente y ya teniendo todo listo le hundo en instalar, es ahí donde se procederá a instalarse la voz, y ya instalada le hundo en finalizar. Bueno, aquí estoy instalado la voz de Montserrat, y también no es compatible con Locuendo TTS Director, pero sí en Textaload, pues como había dicho antes con la voz de Juan, así se instala, por lo cual no voy a decir cómo se instala ya que lo saben, y también la voz de Montserrat requiere el SAPI 5.1, por lo cual ténganlo en cuenta ustedes. Y la última voz que voy a instalar es la de Jimena, y esta sí es compatible con Locuendo TTS Director, pues como había dicho antes con la voz de Carmela, Empar y Jordi, así se instala, por lo cual no voy a decir cómo se instala ya que lo saben. Además yo tengo la carpeta LTTS7 ubicada en la unidad D, o disco local D, por lo cual sería donde esté ubicada la carpeta ya que lo típico es en la unidad C, o disco local C. Por lo cual ya es cosa de ustedes. Listo, ya tengo instaladas las voces, por lo cual aquí procederé a usar el Locuendo TTS Director y el Textaload para ejecutar las voces y hacerlas conocer. Además acuérdense que Antonio y María no se pueden ejecutar muy bien, por lo cual veré que me encuentro en internet para solucionar ese problema. Bueno, sin más cosa que decir, voy a ejecutar las voces que son compatibles con el Locuendo TTS Director, por lo cual voy a abrir el programa.
Bueno, aquí en el Locuendo TTS Director voy a reproducir la voz de Carmela, por lo cual aquí voy a hacerlo para que ustedes la conozcan. Hola, soy Carmela. La siguiente voz es la de Empar, por lo cual aquí voy a reproducirla para que ustedes la conozcan. Hola, soy Empar. La siguiente voz es la de Jordi, por lo cual aquí voy a reproducirla para que ustedes la conozcan. Hola, soy Jordi. Y la siguiente voz, que es la última compatible con el Locuendo TTS Director, es la de Jimena, por lo cual aquí voy a reproducirla para que ustedes la conozcan. Hola, soy Jimena. Listo, esas son todas las voces que encontré para el Locuendo TTS Director y son compatibles para este programa junto a las voces del segundo tutorial de las anteriores voces vistas. Ahora voy a reproducir las voces que no son compatibles con el Locuendo TTS Director, sino con el Textaload, por lo cual voy a abrir el Textaload 3. Una cosa que decir, y es que estas voces que voy a reproducir son compatibles con las varias versiones de Textaload, sea viejas o recientes, además que también sabe leer las voces compatibles con el Locuendo TTS Director, pero el problema es que el Textaload algunas veces se vuelve algo inestable en rendimiento o se cierra sin previo aviso, por lo cual podría causar algunos problemas, pero eso serían en las recientes, y esta versión que tengo es una de ellas, pero en versiones viejas del Textaload se vuelve algo estable, por lo cual es la recomendación que les quiero dar en eso. Y otra cosa que quería decirles, y es que como había dicho sobre las voces de Antonio y María, y se los estoy mostrando de que el error todavía persiste, por lo cual voy a descartarlas. Bueno, aquí en el Textaload voy a reproducir la voz de Conchita, por lo cual aquí voy a hacerlo para que ustedes la conozcan. Hola, soy Conchita. La siguiente voz es la de Enrique, por lo cual aquí voy a reproducirla para que ustedes la conozcan. Hola, soy Enrique. La siguiente voz es la de Miguel, por lo cual aquí voy a reproducirla para que ustedes la conozcan. Hola, soy Miguel. La siguiente voz es la de Penélope, por lo cual aquí voy a reproducirla para que ustedes la conozcan. Hola, soy Penélope. La siguiente voz es la de Montserrat, por lo cual aquí voy a reproducirla para que ustedes la conozcan. Atenció. La llicència que té no és vàlida per a aquest ordinador. Bueno, llegando a este punto nos presenta este problema de la voz, que nos avisa que la licencia no es válida para este producto, y eso también pasa en el Locuendo TTS Director. Si el activador no les funciona bien con algunas voces, pues eso se puede solucionar copiando la DLL llamada log6 en la carpeta de Locuendo en donde instalaron las voces de Montserrat y Juan, que por defecto se instala en la unidad C, o disco local C. Después van a la carpeta que dice LTTS y lo pegan ahí, pero tienen que reemplazar el archivo ya
que aparece esa ventana y ya solucionan ese problema en el Textaload, pero mientras tanto en el Locuendo TTS Director se puede solucionar copiando la DLL llamada log7 que lo subiré al blog ya que mi página por extrañas circunstancias se cayó y no ha vuelto a funcionar. Bueno, regresando al archivo DLL, pues ya copiado, pues van a la carpeta Locuendo, luego a LTTS7 y después a la carpeta bin, lo pegan ahí, pero tienen que reemplazar el archivo ya que aparece esa ventana y ya solucionan ese problema en el Locuendo TTS Director, pero eso sí, ambos programas tienen que estar cerrados para hacer ese procedimiento y así solucionan ese problema de la no validez de la licencia. Listo, ya hice eso, por lo cual voy a probar otra vez la voz de Montserrat para saber si ya se solucionó. Hola, soy Montserrat. Perfecto, ya quedó solucionado, ahora voy a la siguiente voz. La siguiente voz es la de Javier, por lo cual aquí voy a reproducirla para que ustedes la conozcan. Hola, soy Javier. Y la siguiente voz, que es la última que voy a mostrarles, es la de Juan, por lo cual aquí voy a reproducirla para que ustedes la conozcan. Hola, soy Juan. Listo, esas son las voces de Locuendo que encontré, aunque algunas son de diferentes asociaciones ya dichas anteriormente, aunque aquí también les mostré el Textaload, pero la versión 3 ya que hay diferentes versiones del Textaload, y probablemente haga un video de ello como diferentes alternativas hacia Locuendo TTS Director por si quieren una compatibilidad grande con las voces de diferentes asociaciones. Bueno, como última cosa voy a tratar de hacer funcionar las voces de Antonio y María, a ver si tengo suerte con eso y solucione ese problema mostrado antes, por lo cual iré a comenzar con ello. Bueno, estoy en la página de DLL Files para buscar la DLL de SAPI 5.1 para saber si puedo arreglar ese problema, por lo cual había descargado la DLL llamada ACAT-SAPI 5 DLL ya que he estado investigando mucho ese error. Y al ponerlo en la carpeta Infobox Desktop 2.2, o sea pegándolo ahí, pues no funcionó de nada ya que sigue saliendo ese error, por lo cual no sé qué pasa, por lo cual tocaría un video posterior sobre eso para ver si puede funcionar esta cosa con las voces de Antonio y María, por lo cual lo dejo así y espero que no sea problemas de compatibilidad con el sistema operativo que es Windows 11, por lo cual jode mucho esta cosa. De verdad esto es muy humillante que no se pueda solucionar esto, pero de todas maneras aquí tienen la mayoría de voces para computador ya que la mayoría de voces que son las de Juan 2, Julio, Isabela, Carmen 2, Mónica, Marisol, Sara junto a la neutral, Álvaro, Elvira, Ana junto a la neutral, Jorge, pero la versión de México, y lo digo así entre comillas con esa versión, la de Dalía, Angélica, Paulina, Paco y Josefa. Entiendo que estas voces son exclusivas para la aplicación Voz de Sueiría ya que en ningún lado encuentro esas voces para computador, por lo cual lo dejo así. Bueno, dejo de insistir y ya paro con eso ya que es un caso perdido.
Bueno, eso es todo el video de las otras voces de Locuendo y por ahora el último video, aunque no sé si encontraré las voces que faltan, pero al no tener suerte en encontrarlas, pues por el momento este será el último video con respecto a las voces de Locuendo, además del primer video en donde muestro el textaload, pero la versión 3 y ok, ya este es el final de video y hasta el próximo video gentes, saludos. Si les gustó el video denle me gusta, suscríbete y comenta que es gratis, además no olviden darle a la campanita para que YouTube verifique cuando yo suba un nuevo video, además en compartir el video para que más gente lo mire, no olviden visitar mi Twitter, X, por desgracia a mi página web se le cayeron los servidores provenientes de mi arroba ya que websindario.com pertenece a mi arroba por lo cual creo que tiene un problema ellos por lo cual les pido que solucionen ese problema con el servidor para que la página vuelva a estar activada. Pero mientras tanto ahí está mi blog por supuesto, además de visitar mis canales de otras páginas que están viendo aquí en pantalla, además no olviden visitar mi Patreon por una suscripción en los valores asignados ya que me da flojera decirlos aquí en el video, pero de todas maneras los pondré aquí en pantalla para que lo vean y además, si quieren comunicarme conmigo les agradecería que se unieran a mi Discord para comunicarme con ustedes y bueno, esto es todo el video y hasta la próxima, los saluda Frank969RP. Y hasta el próximo video gentes, saludos.